Bienvenidos a Brillo Divino, un espacio dedicado a iluminar tu camino con reflexiones y descubrimientos espirituales. En el video de hoy, vamos a reflexionar cómo incluso la fe más pequeña, pero llena de poder, tiene la capacidad de mover montañas en nuestras vidas. Hoy, nos sumergimos en las profundidades del poder transformador de la fe, inspirados por las palabras llenas de esperanza de Jesús en Mateo 17:20. Él nos dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada os será imposible. En nuestro mundo, a menudo turbulento y lleno de incertidumbres, estas palabras resuenan como un faro de luz. Nos invitan a reflexionar sobre la magnitud de lo que se puede lograr con incluso la más pequeña medida de fe verdadera. No se trata de la cantidad de nuestra fe, sino de su calidad y su enfoque. Una fe del tamaño de un grano de mostaza, insignificante en tamaño pero inmensa en potencial, nos habla de un tipo de confianza y convicción que puede alterar la realidad de nuestra existencia. Es una fe que no se ve limitada por lo que los ojos pueden ver o las manos pueden tocar, sino una que se arraiga en lo más profundo de nuestro ser, en lo que creemos firmemente y en lo que depositamos nuestra esperanza. En un mundo donde a menudo nos enfrentamos a desafíos que parecen montañas, estas palabras de Jesús nos recuerdan que no estamos impotentes. En lugar de ser barreras insuperables, estas montañas en nuestras vidas pueden ser oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Con cada desafío que enfrentamos con fe, nos acercamos más a esa realización de lo que, humanamente, parecía imposible. La verdadera fe, aunque pequeña en apariencia, es poderosa en acción. Nos impulsa a actuar, a creer y a esperar contra toda lógica. Nos lleva a lugares que nunca imaginamos, abre puertas que parecían cerradas y nos otorga la fortaleza para enfrentar lo desconocido con confianza y esperanza. Así que, al reflexionar sobre estas palabras de Jesús, te invito a considerar, ¿cómo está presente esta fe transformadora en tu vida? ¿Cómo puedes cultivarla y permitirle que te lleve a superar tus propias montañas? Permítanme compartir con ustedes una historia que ilustra maravillosamente el poder de una fe inquebrantable. Había una vez una joven llamada Ana, quien se encontraba en una encrucijada crítica de su vida. Ana enfrentaba un desafío que parecía insuperable, una enfermedad grave que amenazaba no solo su salud, sino también sus sueños y esperanzas para el futuro. Contra todas las probabilidades, y armada solo con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, Ana eligió creer. Cada día, a pesar del dolor y la incertidumbre, ella oraba y mantenía su fe intacta. No era una fe ruidosa ni ostentosa, sino una tranquila certeza en su corazón, una convicción silenciosa de que, de alguna manera, las cosas mejorarían. Su fe la llevó a tomar decisiones valientes. Buscó tratamientos, se aferró a la esperanza en los momentos más oscuros y encontró fuerzas para sonreír incluso en los días más difíciles. Lo más sorprendente fue cómo su fe comenzó a impactar a quienes la rodeaban. Su familia, que inicialmente estaba desesperada y temerosa, encontró consuelo y coraje en la fortaleza de Ana. Sus amigos, inspirados por su tenacidad, comenzaron a abrazar sus propias luchas con una renovada esperanza. Con el tiempo, y contra todo pronóstico, la situación de Ana comenzó a mejorar. La enfermedad, una vez un gigante imponente en su vida, se convirtió en un capítulo de superación y crecimiento. Ana no solo se recuperó físicamente, sino que también emergió con una fe más profunda y una pasión renovada por la vida. Su historia nos enseña que la fe, incluso la más pequeña, puede ser el catalizador para cambios profundos y milagros inesperados. Así que, al reflexionar sobre la historia de Ana, te invito a considerar, ¿qué montañas estás enfrentando en tu vida? ¿Cómo puede una fe firme y constante, aunque sea pequeña, guiarte a través de tus propios desafíos y transformar tu realidad? Las Escrituras nos ofrecen un tesoro de historias que ilustran la fuerza transformadora de la fe. Tomemos, por ejemplo, la historia de David y Goliat. David,
un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat no con gran fuerza física o armamento, sino con una fe inquebrantable en Dios. Su confianza no estaba en su onda o en su habilidad como guerrero, sino en su creencia firme de que Dios estaría con él. Esta historia nos enseña que, frente a los gigantes en nuestras vidas, sea cual sea su forma, la fe puede darnos la valentía para enfrentar lo imposible. O consideremos a la mujer que tocó el manto de Jesús, creyendo que sería sanada. Su fe no era solo un pensamiento pasajero, era una acción desesperada y valiente, nacida de una convicción absoluta de que Jesús podía curar su dolencia de larga duración. Y así fue. Jesús no solo sanó su enfermedad física, sino que también elogió su fe, un elemento clave en su curación. De ella aprendemos que nuestra fe, incluso en medio de la desesperación, puede llevarnos a experimentar milagros y transformaciones en nuestras vidas. Estas historias no son solo relatos del pasado, son lecciones vivas que podemos aplicar hoy. Nos enseñan que, sin importar la magnitud de los desafíos que enfrentamos, nuestra fe tiene el poder de cambiar el curso de nuestra historia. No es la fe en sí misma lo que es poderoso, sino en quien ponemos esa fe. Al confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas, podemos encontrar la fuerza para superar obstáculos y la esperanza para seguir adelante. Así que, al reflexionar sobre estas historias bíblicas, te animo a preguntarte, ¿qué, Goliat, estás enfrentando en este momento? ¿Cómo puede una fe como la de la mujer del manto de Jesús guiarte hacia la sanación y la esperanza? La fe es una invitación a confiar en lo divino más allá de nuestras circunstancias actuales, y a caminar con confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestra jornada. Ahora, te invito a un momento de reflexión personal profunda. Dedica un instante para mirar dentro de ti y considera un área de tu vida donde sientes que necesitas esa fe que mueve montañas. Podría ser un desafío personal, una situación difícil en el trabajo, una relación tensa, o incluso una lucha interior con tus propios pensamientos y emociones. Mientras reflexionas sobre esto, piensa en cómo puedes nutrir y fortalecer tu fe, especialmente en aquellos momentos de duda o incertidumbre. La fe se fortalece no solo con pensamientos, sino también con acciones y decisiones diarias. Podría ser a través de la oración, meditación, estudiar las Escrituras, o simplemente tomar un momento cada día para reconocer y agradecer las pequeñas bendiciones en tu vida. Estas prácticas pueden ayudarte a centrar tu mente y corazón en la confianza y la esperanza. Además, considera qué paso pequeño pero significativo puedes dar hoy para demostrar tu fe. Tal vez sea tomar una decisión que has estado posponiendo, acercarte a alguien con quien necesitas reconciliarte, o incluso comenzar un nuevo proyecto o camino que has estado dudando en emprender. Este paso no tiene que ser grande o espectacular, lo importante es que sea un acto consciente de fe y confianza en que, con Dios, puedes enfrentar y superar cualquier obstáculo. Recuerda, la fe es como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que eliges confiar, cada vez que tomas una decisión basada en la fe y no en el miedo, estás fortaleciendo ese músculo. Y con el tiempo, descubrirás que esa fe que parecía tan pequeña al principio ha crecido, y se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para mover las montañas en tu vida. Si estás buscando más inspiración y reflexiones que enriquezcan tu día, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad aquí en Brillo Divino. En nuestro canal de YouTube, encontrarás una diversidad de contenidos, incluyendo reflexiones breves diarias y videos más extensos una vez por semana. Estos shorts diarios son la manera perfecta de inyectar esperanza y sabiduría en tu rutina, mientras que nuestros videos semanales te sumergen en profundas enseñanzas bíblicas e inspiración espiritual. Suscribirte a Brillo Divino significa unirte a una comunidad vibrante de fe y reflexión, donde juntos nutrimos nuestras almas y enriquecemos nuestras vidas espirituales. Si este video ha resonado contigo, te animamos a suscribirte, dar me gusta y compartirlo con otros. Tus comentarios y experiencias son muy valiosos para nosotros, así que no dudes en dejar tus reflexiones en la sección de comentarios abajo. Con esto nos despedimos, pero recuerda,
Cada día es una nueva oportunidad para vivir con fe, esperanza y amor. Que la paz y la sabiduría divina te acompañen siempre. Hasta nuestro próximo video aquí en Brillo Divino. Que tengas un día lleno de bendiciones e inspiración.